Ok. Hola, hola, buenas noches. Les doy la bienvenida nuevamente a otro evento de la Asociación Micófila del Ecuador. Espero que estén disfrutando de nuestros eventos, que ayer hayan disfrutado la salida en Quito. Tuvimos la presencia de uno de los micólogos más representativos de nuestra contemporaneidad. Entonces espero que lo hayan podido conocer, lo hayan podido disfrutar. Y el día de hoy tenemos un evento con 5 representantes de los cultivadores en Ecuador, que ya vamos a hablar un poquito más, pero como siempre voy a empezar dándoles un poquito de anuncios, recordarles que todas nuestras charlas son grabadas, subidas a YouTube y ahí tenemos básicamente los recursos en donde compartimos la información. También pueden ser parte de nuestro grupo de WhatsApp y nuestro Instagram, en donde siempre les estamos compartiendo los eventos que se vienen. Am, para este mes hemos dejado un poquito abierto, un poco más abierto a sus sugerencias en cuanto a qué lectura quieren ver este mes. Recuerden que si tienen dudas con respecto a tesis, con respecto a lecturas que estén un poco difíciles, juntos dentro de la asociación podemos ir resolviendo esas lecturas y podemos ir un poco haciendo esa traducción de lo técnico a un lenguaje un poco más coloquial o un poco más entendible. Am, el día de hoy tenemos el cultivo de hongos. ¿Es un terreno fértil para la comida sana? Primera pregunta. ¿Es un terreno fértil? ¿Es comida sana? Entonces, eso es lo que vamos a estar aquí discutiendo un poquito. Y, y el objetivo los objetivos que nos hemos planteado como asociación para la organización de específicamente este foro, este panel, es, primero queremos revisar un poco el panorama de cómo está el cultivo de hongos en Ecuador, a qué escenarios se enfrentan los cultivadores al momento en el que están queriendo hacer un emprendimiento de este estilo en nuestro país. Y de este modo ir identificando en qué formas la asociación como un grupo podemos representar un respaldo para los cultivadores que están actualmente con sus emprendimientos andando y un respaldo para futuras generaciones de gente que quizás quiera que se vea esto como un emprendimiento o lo vea como un respaldo que les sirva como autosustento. Entonces nos vamos a manejar con algunas temáticas con tiempo, porque tenemos 5 invitados, entonces les vamos a dar como un tiempo de 3 minutos más o menos para cada temática, em, en donde vamos a ir conversando un poco. Con esto vamos a empezar con la consolidación del emprendimiento. ¿Qué fue para ellos registrarse? ¿Qué fue para ellos como lo más difícil al momento de empezar, quizás? Una de las cosas que se ven normalmente cuando se empieza un taller de emprendimiento, cuando hacemos cursos de emprendedores, es esto del Ikigai, ¿no es cierto? O de los objetivos que podemos tener, cómo nos vemos en cuanto a nuestros objetivos como personas. Entonces, desde ahí puede ir partiendo un emprendimiento. También tenemos que recordar que Ecuador mantiene una de las tasas más altas en cuanto a emprendedores. Pero la mayor parte de esos emprendimientos, lo triste es que la mayor parte de esos emprendimientos son emprendimientos por necesidad más que emprendimientos por oportunidad. Entonces es más bien como me quedé sin empleo, chuta, ¿qué hago? Ahorita, ¿de dónde me saco? Y eso es un problema. Eso es un problema porque no solo que nos pone en incertidumbre, nos genera empresas bastante débiles y también es esa la razón por cual la mayor parte de los emprendimientos como a los 2 años no pasan de los 2 años. Entonces queremos como em, buscar las formas de que una asociación o de que una forma de trabajar en conjunto nos pueda ayudar como a sostenernos. Vamos a hablar un poco del tamaño de producción que mantienen nuestros invitados, el soporte que han encontrado en Ecuador, como que qué alianzas han ido estableciendo, cómo se mantiene esa cadena de producción, esa cadena el inventario, cómo llevas de un lado al otro, em, cómo lo han logrado en este sentido. Am, Perdón. Vamos a hablar también un poquito de la diversidad de productos que ustedes mantienen, pero también del público destino, a quién están dirigidos sus productos. Em, Vamos a hablar un poquito del ciclo de cultivo, porque obviamente cada hongo es diferente. Y no solo eso, sino que cada emprendimiento también es diferente. Cada emprendimiento también va a mantener sus propios ritmos. Entonces, para que nuestros panelistas lo consideren, estos son los temas que vamos a tratar. Y ahora les voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos el gusto, el honor, el privilegio de contar con 5 emprendimientos ecuatorianos y no solo
que cultivan hongos, sino que cultivan desde diferentes aspectos del cultivo de hongos. O sea, tenemos quienes trabajan con materiales, tenemos quienes trabajan con equipo para el cultivo de hongos, quienes trabajan con em, extractos, quienes trabajan con los hongos per se, con recetas que con los encurtidos. De todo hemos encontrado como si algo somos los ecuatorianos es todistas, hacemos de todo. Porque nos vemos en esa necesidad. Entonces es así que les doy la bienvenida a Ricardo Viteri de parte de Fungus Garden, fue el creador de The Fungus Garden, em, con más de 20 años. Y eso es algo que también quisiera que nos cuente un poquito más aquí, cómo ha sido un poquito su historia. Contamos con Jorge Flores, creador de Reino Fungi. También lo conozco ya desde hace varios años, un gran amigo que también ha ido diversificando el cultivo, no solo como eh, cultivar, sino también dar clases, armar equipo para vender equipo para el cultivo de hongos. A Sandra la acaban de presentar muy recientemente, parte de Mycelium Ancestral, que también me gustaría un poco saber o conocer su historia, desde cuándo empezó. Les he pedido a todos su perfil, me enviaron su perfil, los pude leer, pero también me gustaría como que los demás lo escuchen de ustedes, como que dónde conocieron a los hongos, cuándo empezó esto. Tenemos a Esteban Navarro. A Esteban yo lo conocí por Mycomaker. No sé si algún momento ustedes se encontraron con Mycomaker, esta empresa ecuatoriana dirigida por Nelson Dueñas. Nelson migró por cuestiones de la vida y pues sigue haciendo cultivo. Y Esteban trabajó con él y ahora él también hace cultivo y se mantuvo en la línea de materiales. Entonces también que nos cuente un poquito cómo ha sido su proceso, tanto esta separación de Michael Maker, que hasta donde yo sé, todo estuvo como correcto, no hubo como una pelea ahí, sino más bien como un circunstancial de, ok, yo me voy y usted se queda, ¿cómo hacemos? Entonces, que nos cuente un poquito. Y finalmente, Daniel San Martín, mi querido amigo de Mushroom Experience, que también ya lo conozco mucho tiempo y que él trabaja en la costa. Con el cultivo de hongos, él lo ha mantenido ya bastante tiempo, que hace pizzas, que hace pan, que hace eventos de charlas, igual también talleres. Entonces, conocerles a estos emprendedores e inspirarnos un poquito con todo lo que hacen, me pareció como muy lindo tenerles en el espacio. Les doy la bienvenida y empezamos. Perdón si me alargué. Entonces, am, les doy la bienvenida a nuestros panelistas. Voy a poner el temporizador nada más. Entonces, la primera cosa sería que nos cuenten em, en unos 3 minutitos, ¿cómo fue que ustedes conocieron a los hongos? ¿Hace cuánto tiempo empezó su emprendimiento? Vamos con Ricardo. Cuéntanos, Ricardo. Bueno, hola con todos, un gusto estar aquí. Gracias, Paulette, por la invitación. Y bueno, o sea, yo soy amante de los hongos porque son ricos, realmente. Sí, porque mi mamá compraba honguitos y yo me los calentaba, ponía sal y me los pegaba. Sí, soy biólogo de profesión. Mi interés por los hongos era muy grande, pero en mi época era muy complicado el saber de los hongos. Vengo de una época en que no había internet, nadie cultivaba aquí en el país más que la Whippy y la Kenney, que no te dejaban entrar ni a la puerta. Sí, entonces sí era una época un poco complicada para aprender. Afortunadamente viajé a Inglaterra a trabajar en una farmacéutica y ahí aprendí el manejo de los cultivos in vitro. Eso nos abrió la puerta a poder preparar micelios y manejar cepas, que era algo que no se hacía en el país. Y de ahí sí, prueba, falla, bota, otra vez comienza y otra vez prueba. Y sí, o sea, yo no estoy muy de acuerdo con Paulette en el aspecto en que dice que estos emprendimientos a veces salen por necesidad y se caen. Eh, Realmente la necesidad te hace que funcione. O sea, o funciona o funciona. Y creo que esto de ser un emprendedor es el mantenerte en producción y probar y dar de nuevo. Y no hay otra opción. O sea, dentro de lo que yo me preparé en Inglaterra para farmacéuticas, regresaba a ser menos o me creaba alguna cosa porque no conseguía un trabajo en investigación aquí en el país. Entonces tenía que hacer mi propia investigación, mis propios inventos y mi propia técnica.
Y sí, chévere, chévere, es súper pleno el ir avanzando en esto de los hongos y creo que la pasión es lo que hace funcionar. O sea, es porque me encantan los hongos que decidí vivir en hongos y trabajar con hongos y moriré con hongos, creo. Eh, Ustedes saben que tengo mi granja y mi granja es mi casa, mi lugar de trabajo, mi producción, o sea, mi familia y de eso vivo. Todo lo que tengo es por los hongos. Sí, definitivamente cuando hay la necesidad más ganas le pones y ahí estamos. Y también con esto de encontrar el propósito, creo que los hongos sí son un buen camino y en eso creo que coinciden todos los emprendedores que están aquí en ese amor, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas gracias, Ricardo. Y no, o sea, yo mandaba el dato de las estadísticas de cómo es que los emprendimientos se caen a los 2 años. Am, vamos con Jorgito, cuéntanos un poquito más de ti. Hola, buenas noches. Qué gusto estar acá. Gracias por el espacio. Y qué bueno ver un grupo tan diverso y tan extenso para una reunión así. ¿Qué les puedo contar? A mí me encantan los hongos desde el principio. Yo estudié biología, soy biólogo de profesión. Entonces, me extrañaba que no nos den una materia siendo todo un reino, que no nos den una materia específica, digamos, grande de micología. Por ahí, antes de terminar la carrera, apareció una optativa y entonces la tomé, me gustó mucho también. Entonces, a partir de ahí, como que nació una curiosidad de este reino tan misterioso y me enganché desde el cultivo. Empecé también a cultivar prueba y error y luego hice mi tesis en bioprospección buscando antibióticos y antioxidantes en cultivos in vitro de macrohongos. Entonces, eso fue como que completó todo el escenario para mí porque además de misteriosos, además de bellos, son medicinales y pude comprobar esto a través de experimentos que fueron parte de mi tesis de licenciatura. Entonces, a partir de ahí ya seguí con el cultivo y empecé a probar nuevas cepas, tratando de seleccionar las que sean más resistentes y las que necesitan menos adaptaciones, las que sean tal vez precoces para la fructificación incluso. Entonces, ahora estoy en esto del cultivo, no solo como una propuesta de cultivo urbano, sino también haciendo los extractos, porque he visto el beneficio que tienen los hongos, no solo comprobé en mi tesis, sino también en mi vida yo consumo porque me ayudó a sobrepasar la gastritis. Entonces, personalmente yo pude curarme de gastritis utilizando Ganoderma, algo que no había podido hacer en 2 años anteriores con un tratamiento convencional de antibióticos. Entonces, es por eso que no solo les tengo fe, sino estoy seguro de que funcionan y también estoy con esta pasión por el reino de los hongos. Gracias, gracias, Jorgito. Am, vamos con Sandra, cuéntanos un poco de ti. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Agradecida por haberme invitado. Saludos a todos. Pues, ¿cómo conocí los hongos? Pues nadie me lo cree, Por- porque yo creo que como me iba a dedicar a los insectos, pero fue un momento en donde empecé a soñar con los hongos. Y no sé, pues, por haces de vida me empezaron a guiar en la universidad, el Paul Gamboa. Entonces, ahí fue como que me llamó la atención y desde ahí como que me enamoré de los hongos y empecé a aprender más sobre ellos, a ver cómo cultivarlos, cómo manejarlos en el laboratorio. Después ya como que fue incrementando mi pasión y ya empecé a tratar de cultivarlos ya en los sustratos, hice comparaciones. Mi tesis fue prácticamente hacer una prospección en el refugio de vida Paso Ochoa, buscar hongos nativos de características comestibles y tratar de producirlos. Ese fue uno de mis mayores logros. Y así fue como que me adentré más a los hongos y también empecé a investigar sobre los beneficios, todo lo que ellos te aportan. Entonces fue como que ya me fui enamorando más. Y ahorita actualmente cada que cultivo hongos, o sea, cada que los veo crecer, chuta, es algo muy grande para mí, es un gran logro. Solo en verlos cómo crecen ya para mí es una gran felicidad y es por eso que decidí apostar por ellos, dedicarme al cultivo y darle todo y salir adelante con ellos. Una preguntita, ¿todavía tienes tiempo? ¿Dónde está ubicado Mycelium Ancestral? Yo sé que The Fungus Garden está si no me equivoco, Quito, más hacia el área de los valles, En eh, Calacalí. en Calacalí. Jorge también Quito, Daniel es en Guayaquil, Esteban, si no me equivoco, también en Quito, Sandra, que bueno, ya lo vamos a hablar más ahorita Ujú. también. Sandra, ¿tú en dónde estás ubicada? El Valle Encantado. Estoy Eso, en Amaguaña, estoy ubicada ok, en, no sé si es en Quito, pero estoy en el Valle Encantado, no, abajito del Paso Ochoa. no lo conocí, pero bueno, algún rato. Em, Sí, ok, ay, vamos con
Esteban, cuéntanos un poquito de Wonder Grow. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una, un cordial saludo a todos los que están conectados. Qué gusto que estén aquí en este conversatorio. Gracias a ti también por la invitación. Creo que estas son espacios muy interesantes y que realmente se necesita para poder comprender diferentes temáticas, ¿no? Bueno, para los que me conocen, un saludo cordial a todos amigos, y para los que no me conocen, pues mi nombre es Esteban Navarro, soy actualmente el que está dirigiendo el proyecto de Wonderground. Este proyecto nace con la idea de poder descubrir, conocer y vivir experiencias con los hongos. Eh, en mis inicios, yo conocí los hongos cuando tenía, no sé, 14, 15 años. Siempre con amigos solíamos salir a hacer bici y pues buscábamos hongos, ¿no? Entonces alguna vez alguno que tenía un poco más de experiencia eh, nos fue integrando en este conocimiento, la verdad, obviamente desde la parte de los hongos que son los hongos recreacionales. Para mí siempre fue eh, una inspiración, concuerdo con muchos de los relatos que han dicho los colegas. Eh, Creo que para mí fue muy chévere poder vivir una experiencia en el tema de psicoactivos y desde ahí poder partir a algo que yo quería. Obviamente les puedo comentar esto en confianza, pero no, como proyecto no promulgamos el tema de los hongos psicoactivos ni nada, ni tampoco me dedico a ese cultivo. Pero esa es la verdad, entonces creo que hay muchas ramas que nos pueden llegar a hacer conocer los hongos, como los alimentos también. Yo en mi caso, pues no es que tengo cultura de comer hongos, de hecho, desde que yo me dedico a este mundo de los hongos, pues he tratado de incluirle más a mi familia, a que ellos conozcan y pues también podamos preparar otro tipo de recetas o platillos. Entonces, yo estudié biología en la Universidad Central, no terminé esa carrera, la verdad, tuve una pérdida de tercera matrícula en bioquímica y eso me hizo que pues busque otras alternativas. Pero de hecho también, por otro lado, siempre traté de ver el tema de, como decíamos, ¿no? El emprendimiento, el tema de la necesidad. Entonces yo he sido siempre una persona que me gusta el dinero, no puedo decir que no. Y desde ese punto siempre traté de trabajar, buscar mis fuentes de empleo y también fuentes de negocio. Entonces, para las personas que me conocen saben que siempre he estado rodeado del tema del arte, la música y aparte también pues me gusta mucho el tema del servicio. Entonces cuando yo conocí la biología desde primer curso, bueno, el primer semestre, yo siempre quise estudiar los hongos, tenía una fascinación tal de que tal vez las puertas se me abrieron o pude invocar al dios de los hongos, al dios del micelio y pues eh, conocí a una persona que me dijo que había un laboratorio de hongos en la Católica. Entonces, en base a eso, yo pude llegar a la Católica y ahí hice bastante de mi carrera, la verdad. Y parte de eso también o sea, en el fungario de la Católica y también en el fungario de la Central. Aparte de ello, también teníamos una materia justamente con Paul Gamboa, que él nos daba una materia de honguitos y la verdad fue muy enriquecedor. ¿Sí? Y pues eh, ha pasado mucho el tiempo en el que yo me he involucrado mucho en estos temas, me gusta mucho y desde ahí también empecé a conocer el mundo de los hongos. De hecho, uno de los primeros cursos que tomé fue con Jorge, con Reino Fungi, por allá en el 2015 o 16 me parece. Entonces fue súper chévere porque abrí mucho de mis conocimientos. Y de ahí también hice voluntariado para Intihuasi, junto con Nelson, que bueno, no es que tenemos una rivalidad ni nada, simplemente creo que cada uno igual buscaba pues dar a conocer lo que uno siente, ¿no? A partir de los hongos, porque hay muchas brechas, hay muchos caminos también. Y cuando ya nos juntamos con Nelson fue con este proyecto de Micomaker, que de hecho nació junto con Sebas, no, se me fue el nombre, perdóname la vida, estás conectado. Pero mejor no lo digo y fue con dos amigos más y de hecho fue en la Católica, estábamos en el patio y desde ahí nació Mico Maker, que fue un proyecto bastante chévere, súper nuevo porque era algo que no habíamos... Todo nace con esta idea de poder educar, ¿no? A partir de los hongos, poder dar el cultivo, poder dar hongos comestibles, pero conforme avanzábamos con Nelson pudimos encontrar este tema de los materiales, que era algo súper chévere también y que pues por algún lado igual quien fue su directora de tesis, que es eh, se me fue el nombre también, de la micóloga colombiana, Tatiana San Juan. Tatiana San Juan, ajá. La Tati pues fue quien
también conocía de estos temas y pues en algún punto también llegó a poder asesorarnos. Y la experiencia con Micomaker fue muy, muy chévere. Ahora, desde mi punto de vista, yo creo que el tema de los materiales no solamente puede ser para el tema investigativo, sino que podemos utilizarlo desde varias aplicaciones y una de ellas es continuar con el tema artístico, ¿no? Que es lo que te contaba que desde mis inicios lo he hecho. Ok, muchísimas gracias, Esteban. Bueno, vamos a ir adentrándonos un poco también en el producto per se. Pero gracias por compartir también. Que nos perdonen el Zoom si en algún momento decimos alguna cosa, yo lo quiero muchísimo. Y pues nada, las interacciones humanas pueden ser muy complicadas a veces, entonces, no sé, cosas que también se pueden arreglar. Vamos con Dani, cuéntanos. Hola, Voy a hacer, cuando haga así, van a tener como un minutito ya para irnos cuadrando con los ok. tiempos. Disculpen el ruido, vivo en una finca, así que espero que se me escuche. Bueno, yo comencé, a ver, yo en verdad no conocía absolutamente nada sobre biología, ni ecología, ni o menos los hongos. Tuve la oportunidad de vivir en Alemania un par de años. De hecho, yo quería ser músico. Fui a tratar de entrar a la universidad. Allá me di cuenta de que era casi imposible entrar porque había un cupo, el nivel era altísimo y bueno, habían cientos de personas audicionando, entonces quedé un poco en el limbo sin saber qué hacer con mi vida. Y casualmente conocí allá a un guayaquileño que estaba viviendo y estudiando biología y él salía al campo a colectar hongos para comestibles. Y me pareció una actividad súper chévere, me llamó un montón la atención y en algún momento, y repito, yo no sabía absolutamente nada de los hongos. Para mí era una enfermedad, así una enfermedad o droga, ya, así como la mayoría de las personas que nos hacen preguntas todo el tiempo. Y bueno, en algún momento este amigo, biólogo, me regala un hongo psilocibe y la verdad es que tuve una experiencia loquísima, lindísima, súper profunda. De hecho, es una de las razones por la que quise estudiar el tema, ¿no? Y bueno, ese punto fue un momento que cambió mi vida para siempre. Y de ahí ya llegué a mi casa y me puse un poco a investigar qué fue lo que me había pasado a mí, porque todavía no entendía qué me había pasado. Y bueno, ahí leí que estas cosas pasan, ¿no? Con los psilocibes. Y bueno, entendí un poco sobre ecología, o sea, siento que la viví como en carne propia. Y después conversando con este amigo biólogo, él me parece que su máster es en ecología. Y estaba conversando con él y él me dijo, o sea, eso es básicamente ecología. Tú deberías estudiar biología si es que te gustó tanto esto de aquí. Y así fue, empecé a estudiar biología, después vi que en Ecuador no mucha gente los estudiaba y siempre me gustó un poco llevar la contra, así que dije, bueno, si nadie lo estudia, yo quiero estudiar. Y especialmente en la costa se estudia menos aún que lo que se estudia en la sierra o en la Amazonía. Que yo sepa acá no hay nadie estudiando hongos como se estudia en Quito, en Loja, en otras provincias de la sierra. Y sí, y de hecho cuando estuve en el Inavío no tenían muestras de la costa, solo de la Amazonía, de la sierra y me parece que Galápagos también, pero no nada de la costa. Así que dije, bueno, ese será mi camino. Y me gusta bastante la diversidad de hongos que tenemos acá, entonces trato a través de senderos y salidas de campo y talleres con la gente, un poco enseñarles de la diversidad y yo también aprender, porque es tan desconocida que salimos y cada vez que salimos hay especies que no conozco. Así que me gusta eso, mantenerme humilde y siempre aprendiendo. Chévere. No, sí, bueno, creo que con esto ya los están conociendo un poquito más a nuestros expositores. Lindo igual que se puedan abrir y que sientan que también es un espacio en el que se puede dialogar más que nada. Em, Eso, y este tema del encontrar a los hongos va mucho con el encontrar un propósito, que quisiera que, o sea, quienes están asistiendo al encuentro lo tomen muy en cuenta en el momento en el que se establece un emprendimiento, porque es mucho más fácil mantener un proyecto cuando hay un propósito de fondo, porque cuando hay un propósito de fondo, uno puede encontrar las distintas vías para mantener ese propósito. Entonces, me parece súper lindo que los hongos representen ese propósito para los que estamos aquí, básicamente. Entonces, hay que estar agradecidos también por encontrar ese propósito que muchas veces no se encuentra. Am, en cuanto a la consolidación del emprendimiento, ¿cómo consideran ustedes que es el proceso de registro en Ecuador y qué trabas han visto? Vamos, un minuto para esto. Vamos con Esteban, solo por el orden en el que les tengo aquí ya. Eh,
perdón, se me cortó un poquito, pero hablabas del tema del registro, ¿verdad? Como que todo Ujú. este papeleo y todo esto. Sí. Bueno, yo creo que para todos se necesita del sí o sí seguir reglamentos, ¿no? Entonces creo que hay estatutos que nos permiten estandarizar o consolidar estos proyectos, porque si solamente se queda en un nombre o en una idea, pues no tienen tanto peso como que esté bajo un registro, registrar la marca, registrar el isotipo, el logotipo de la marca. Entonces creo que es muy necesario. Ahora, netamente creo que partimos desde que un emprendedor necesita estos tips que son básicos y son necesarios para poder darle identidad a la marca. Hay que entender que no solamente es la propuesta o la puesta en marcha del proyecto, ni solamente crear un producto y sacarlo, sino es todo lo que conlleva atrás, que es tener una identidad, sacar una marca, como ya lo dije, y en base a eso, pues tú también puedes tener algo más consolidado, algo más vendible, se puede decir, hacia la audiencia. Vamos con Dani. Dani, ¿tienes algo que agregar con respecto a esto? Sí, también se necesita dinero, porque hay veces que sí puede ser frustrante todo esto de los papeleos y eso, y es súper fácil, en cambio, pagarle a un abogado y que se encargue de absolutamente todo. Sí, pero sí es súper importante lo que dice Esteban. Sandra, ¿algo que quieras agregar, como alguna traba en la que hayas encontrado durante el proceso de registro, y en cuanto al registro de tu emprendimiento, ¿cómo estás? Eh, Una de las principales videos de sobre cómo realizar los tipos de papeleos y también porque aquí como que no puedes sacar el registro sanitario si es que se trata de hongos con propiedades medicinales, es como que te rechazan, no te dan la oportunidad porque es como que todo lo que compromete a la salud, ellos como que lo rechazan netamente. Si se trata de hongos, aún más. Entonces eso, o sea, fue como que una traba para mí cuando yo quise, o sea, como que decir hongos comestibles y medicinales. Dijeron, medicinales para nada. Comestibles, sí, champiñones. Entonces ahí fue como que una de las trabas principales que yo tengo porque, o sea, como que mi marca también impulsa la producción de hongos medicinales. Esa fue una de las principales. Claro. Bueno, ese es un tema un poco general a nivel mundial, no es tanto Ecuador, eso pasa bastante en cuanto a estos productos. Ricardo. Bueno, primero como consejo a los que comiencen, primeramente estén seguros de que van a dedicarse a los hongos, porque hay muchos emprendimientos que hacen, ahí Jorge sabe también, asociaciones y demás, metemos papeles, hacemos trámites y luego no podemos salirnos de eso. Entonces a veces es más difícil salirse que hacerlo. Entonces piensen bien en eso antes de comenzar. Ahora, una vez que tú eres legal, los trámites hay que hacerlos, ¿no? No, o con abogado o sin abogado, pero es posible. Los registros sanitarios en todo lo que es alimentos es posible. Hay que irlos haciendo poco a poco porque no tenemos tanto dinero, pero hay que irlos haciendo. Ahora, tenemos una desventaja los que estamos totalmente legales porque pagamos sueldos, aseguramos a nuestra gente, hacemos todo legal, tenemos patentes, pero otros emprendimientos no, o otros negocios no, y estamos en desventaja. Entonces sí hay que tener cuidado de si sacas los papeles, si te metes en esto, hasta dónde vas, porque a veces puede ser una traba o un problema también, ¿no? Si ya te metiste con el ARSA y no completas, pueden seguirte los pasos y ahí si te complicaste, las multas son de $3,000 más o menos, si te cogen con un producto que no está con registro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y sí, meterse de lleno y hacerlo lo legal. Es posible poco a poco, no se desesperen nada más. Vamos 25 años en este proceso. Ojalá se vayan abriendo más procesos legales. Y en ese sentido, ¿cuáles son los registros que se tienen que mantener? O sea, cuando quieres cultivar hongos, con qué ministerios o con qué entidades trabajas en los registros? Bueno, nosotros puedes trabajar como persona natural, como asociación o como empresa, y dependiendo de qué tienes que dirigirte. A nosotros nos gusta trabajar como persona natural, entonces se te facilita mucho las cosas, pero todos los registros de la marca y todo, tienes que dirigirte a la entidad necesaria y los registros ya de venta, los registros sanitarios, las notificaciones que son ahora es con el ARSA, ¿no? Y sí, son caras, hay que irlas haciendo poco a poco, pero sí, es necesario y creo que es como que trabajamos más a la par si es que todos tenemos registro sanitario porque si no es más barato hacerlo así ilegalmente, ¿no? Pero
Y si lo hacen, hay que tener el cuidado de que lo hagan bien, porque si lo hacen mal, ahí es lo más grave, porque el ARSA trabaja por denuncia. Entonces tú haces tu producto y no lo hiciste bien. Si lo haces bien, posiblemente nadie te demande o nadie te denuncie, pero si está mal, solamente una llamada al ARSA y ahí te caen el chequeo, ¿no? Oh, complicado. Jorgito, ¿tienes alguna cosa que agregar con respecto a esto? Sí, bueno, sobre el tema de los trámites, bueno, en todo proceso vamos a encontrar una serie de trámites y hay que seguirlo. Ahora incluso se puede constituir empresas SaaS online, entonces por ese lado yo no creería que hay muchas trabas y seguiría el consejo de Ricardo de primero asegurarnos, ¿no? Hacer un pequeño estudio de mercado, ver dónde está un nicho que nosotros podamos ocupar, porque pasa que luego redundamos en la misma actividad y entonces hacemos una competencia que tal vez no nos suma. Entonces, por ese lado, eh, no le tengan miedo a los procesos, háganlos poco a poco y traten de ver un poco el mercado antes de lanzarse, eh, porque sí, o sea, oportunidad hay, el mercado también está creciendo. Y otra cosa que les quería mencionar, no sé si ha cambiado el tema de la legislación, pero al menos para productos frescos no necesitan sacar registro sanitario. Si ustedes ya elaboran el producto, tipo lo someten a un proceso, incluso un proceso de secado, por ejemplo, ahí ya necesitan sacar registro sanitario. Entonces, esa es tal vez una ventaja al momento de ofrecer producto fresco, con todas las dificultades que implica la producción de producto fresco, ¿no? Entonces, por ese lado, no se desanimen y vayan un paso a la vez. Ya, algo más que podría añadir ahí es que a granel tampoco necesitas si es seco. O sea, Ah, seco, sin fundado es el problema, pero a granel también lo puedes hacer. ese Sí. es un dato muy importante, por ejemplo, porque el límite sería empaques pequeños, porciones de 200, 1 kilo, así. Pero Eh, a granel, ¿desde qué volumen está considerado? o sea, a granel quiere decir que llegan a tu tienda, tú coges de una caja grande, le pones en una funda y le vendiste. Ya. Sí, eso es a granel. Sí, hay algunas cosas que se pueden hacer, lo que tú dices, me parece también interesante no poner una marca y venderlo así. Pero sí es importante que ya estés en procesos o otros productos tengan tu registro, porque si no, si todos los productos vendes así, pues obviamente estás en la ilegalidad, ¿no? Vamos con un poquito con el tamaño de producción. Yo hace un tiempo leí un artículo que hablaba un poco, o sea, en referencia a una producción en Estados Unidos en la que, bueno, de lo que yo pude entender del artículo, obviamente eso no está implícito ahí, era o sea, los investigadores que estaban haciendo este artículo no necesariamente se dedicaban al cultivo. Eso es lo que mi percepción del artículo. Porque, bueno, en el artículo algo que mencionaban es que no era viable. No era viable el cultivo de hongos como una entrada económica porque no o sea, hay mucha contaminación, no te puede dar sustento, entonces vamos entrando un poquito a la producción, al tamaño de producción. ¿Qué opinarían ustedes con respecto a esto que les estoy mencionando y cómo ha sido para ustedes? O sea, en qué punto de la producción o o cómo compensan esos desbalances que se pueden dar con respecto a las contaminaciones? Vamos con un minuto, hagámosle esa de 2 minutitos. Vamos con Esteban. Bueno, yo creo que es un poco complejo, ¿no? El tema de las contaminaciones. No soy tan fan de decir que el tricoderma, que es el que más contamina, pues es un enemigo, pero sí hay que tener claro qué procesos pueden llegar a ser eh, una pérdida para todo lo que se está cultivando. Entonces, en mi caso, en mi experiencia, yo he llegado a contaminar 300 kilos. Sí, es una, creo que es de los lotes más grandes que he hecho, porque normalmente eso es lo que sacábamos en un proyecto para el que trabajaba. Entonces, la idea es que también eh, tengamos en cuenta no solamente las ganas de poder cultivar, sino como decía Jorge, y ahí sí me alineo, que necesitamos entender cuál es nuestro nicho de mercado, hacia dónde vamos a cultivar. Yo no creo que el cultivo de hongos, por más romántico que se lo diga, es que todo es ecológico, algo así, ¿no? De hecho, se utiliza bastantes materiales en donde generamos un impacto de desechos. Entonces, prácticamente creo que lo que tenemos que entender es que se debe hacer ciclos y también depende qué es lo que uno quiera hacer, ¿no? En mi caso, con la marca, nosotros nos dedicamos más al cultivo del ganoderma, ya que le vemos como un material y este material lo hemos estado alineando a ciertos proyectos para desarrollo de materiales. Entonces, desde ese lado,
Sí, llegamos a cultivar alrededor de unos 300 kilos, pero ahora ya no tanto semanal como lo hacía antes, sino tal vez al mes, mes y medio. Entonces, de esa forma también nosotros, bueno, el espacio donde yo tengo los cultivos, igual es en el Valle de los Chillos, es en Conocoto, y no tengo un espacio tan grande. La idea es igual como ocupar lo necesario, ¿no? Como te digo, para no generar este impacto en residuos. Entonces, igual, esa es como una de de los objetivos del proyecto, que todo lo que ustedes traten de cultivar, obviamente, se venda, ¿no? Pero entendiendo cuál es el mercado. Bueno, ahí antes de cambiar, porque ya se acabaron los minutos, pero solo para quedar claros, ¿esa cantidad en cuerpo fructífero o en sustrato? Estamos hablando, 300 kilos. Bueno, el ganoderma para fructificar, sí, se demora mucho tiempo. Ajá. Entonces hagamos cuenta que, bueno, yo ahora ya no llego a que fructifique, porque lo utilizamos como material, como te comento, pero normalmente hacíamos lotes de casi 1 tonelada cada medio año para poder llegar a a un estándar. Entonces, teníamos cultivos semanales de alrededor de 150 kilos. Entonces, llegar a 1 tonelada es para que fructifique dentro de unos 6 meses, 6, 7 meses. Entonces, entendemos que todo ese tiempo, mientras sale el hongo, tenemos puede ser hasta un tema de que es una inversión a largo plazo, o sea, hasta que el fruto salga. Vamos con Dani, cuéntanos. Ya, bueno, yo en la costa encontré bastantes complicaciones porque necesitaba tener aires prendidos todo el día, porque bueno, el calor en Guayaquil es salvaje y además en estas temperaturas también hay más bichos, incluso tuve problemas con roedores. Una vez tenía todo el cuarto lleno de fundas, me fui un fin de semana, regresé y casi todas estaban ya hechas, rumiadas, entonces... Uf, sí, sí fue un reto. Y además falta un montón de educación, al menos en Guayaquil. Yo creo que en la sierra está un poco más adelante en ese tema, pero lo que me costaba a mí en tiempo y bueno, y energía, y que todo esto se puede traducir a dinero, en educar a la gente, era muy alto también. Y no suelen pagar. Yo me acuerdo una época en la que tenía bastante producción e iba restaurante por restaurante a ofrecer. A mucha gente, a casi todo el mundo le gustaba porque en verdad los llevaba en sus funditas y todo, ellos los cosechaban, los chefs y todo, les encantaba. Pero ya cuando les decía cuánto costaba la libra y la comparan con el champiñón o la comparan con otras proteínas, puede ser el doble o el triple. Entonces, muy poca gente está dispuesta a pagar por esto en Guayaquil. Y, y bueno, y ahí empecé a hacer diferentes configuraciones a mi modelo de negocio y fui cada vez cultivando menos y bueno, sí, ya casi no cultivo más que lo necesario y trato de hacer cenas, hago pizzas, hago salidas de campo y en las salidas de campo les ofrezco eh, una alimentación a base de hongos y les hago, no sé, tortas, panes con harina de pleurotus y cosas así, ¿no? Entonces, por ese lado, súper chévere. eh, Me encanta el cultivo y espero no dejarlo nunca y que bueno, y que cada vez sea más fácil meter este negocio en el mercado costeño, pero por el momento sí, muy complicado. Además, el costo de electricidad era gigante, o sea, además a partir de tantos vatios empiezan a cobrarte una tarifa diferenciada que es más alta, entonces sí, súper complicado en la costa. Ujú. Vamos con Sandra, cuéntanos. Bueno, tú estás en el Valle Encantado, dijiste. Entonces, cuéntanos como que en cuanto a clima y todo, ¿te has visto con este mismo tipo de complicaciones? Eh, en un inicio, por la falta de conocimiento, sí, hay errores y se los paga caro al momento de cultivar hongos. Pero ahorita, como ya se adquirió el conocimiento previo para cultivar, o sea, ya hay menos índice de contaminación. Creo que el porcentaje de contaminación normal es el de 5%, que se puede como que decir que es como pasable. Entonces, bueno, en mi caso, yo lo que hago es producir en cantidades pequeñas, la mayoría coincide, porque ahí tengo una mayor control, más que todo, y también puedo cuidarlas más. Entonces, eso es lo que me permite garantizar la calidad, la pureza y también puedo supervisar más a detalle todo el proceso.
Bueno, eso es lo que yo hago aquí en el Valle. O sea, igual mi producción no es mucho porque estoy iniciando igual. Yo lo que produzco más o menos mensualmente estaría yo produciendo de 20 a 50 kilos de sustrato y como producto fresco, digamos que el 80% de una eficiencia biológica, estaría obteniendo unos 40 kilos haciendo de cuerpos fructíferos. Eh, esa es esa es mi opinión sobre lo que me acabas de decir. O sea, una producción pequeña, controlada, que igual puede ir cambiando dependiendo de la demanda, ¿no? Digamos, con tal hongo me fue bien, entonces produzco un poco más. Con este hongo no es mucho, reduzco igual los espacios y controlo ciertos parámetros también. Ricardo, cuéntanos tú un poquito. Bueno, sobre la contaminación, nosotros manejamos máximo el 10% de contaminación, le considero adecuado. Si pasa de eso, tienes que hacer cambios y a veces tienes un 2%, 1%. Todo depende también de los hongos que produzcas. El Ganoderma es un hongo duro, fuerte. Yo le considero fácil el Ganoderma. Es bastante resistente. Pero si te metes con melena, con shiitake, ya es otra historia, ¿no? Entonces ahí sí se te complica la vida. Entonces siempre aconsejo a la gente que está trabajando con hongos, comience con el otro blanco, que es uno que no me gusta. El sabor no me agrada tanto, pero es el más fuerte, produce como loco, difícil que se contamine. Entonces es un buen inicio. Nosotros producimos más o menos unos de 150 a 200 kilos a la semana. O sea, estamos llegando más o menos a unos 800 a 1000 kilos al mes. No podemos producir en pequeñas cantidades. Vivimos nosotros y viven 2 familias más de esto. Entonces, tiene que salir. Tampoco ganamos mucho dinero porque estamos en el límite. Llegas a una producción artesanal, que es la que nosotros manejamos, que nosotros estamos al tope. Si quieres producir más, necesitas más gente. Y si es que no metes gente, necesitas meter industria. Y ahí necesitas plata. Y no me gusta la industria, me gusta la gente. Entonces, creo que estamos en el límite nosotros y hay que pensarse bien a dónde vas, ¿no? O sea, si quieres una producción gigantesca, o hay mucha gente que dice, vamos a producir un montón, pues tiene que ser una industria. No, no puede ser artesanal. Y nosotros éticamente no usamos químicos, o sea, nosotros realmente no usamos químicos. Tenemos un registro de producto orgánico, no tenemos cero basura, pero casi reciclamos todo lo que tenemos. Entonces, depende que te pongas en tu mente, ¿no? A eso hay que ir luchando. Y no puedes romper algunos ejes que tienes en tu mente y el respeto a la vida. Entonces, mantenemos eso. Y sí, o sea, la contaminación es nuestro peor enemigo y hay que manejarlo con tecnología y con conocimiento y lo mejor es la experiencia de irles conociendo a los honguitos cómo se comportan. No simplemente por un taller que te dan una formulación, sino la práctica, la falla, eso es lo que más te da experiencia y puedes manejarlo mejor. Jorgito, ¿cómo te ha Chévere. ido? Yo ahí empezaría con una reflexión de que si no fuese rentable, no existirían negocios alrededor de estos organismos, ¿no? Y justamente ese es como el reto, encontrar ese punto de equilibrio para lograr que nuestro emprendimiento, nuestra empresa, nuestra industria sea rentable. Entonces sí, las contaminaciones siempre van a ocurrir y ahí a mí lo que me gusta es seleccionar la cepa. A mí me gusta trabajar igual con cepas que sean duras y es por eso que yo trato de usar cepas que no tenga que modificar mi protocolo. Es decir, yo cultivo en la misma receta el melena, el ganoderma, el ostra blanco y el shiitake, que son los que estoy manejando ahorita. Y la idea es que sea lo más artesanal posible en la medida en la que la cepa te lo permite. Entonces ahí prueben con diferentes cepas porque van a ver una diferencia grande entre cepa y cepa. Y a mí me gusta mucho esto de democratizar las cepas. Como estoy un poco en contra de las patentes, especialmente en el tema de las cepas, porque pienso que las semillas son de todos, ¿no? Cuando nosotros hemos empezado a cultivar, también utilizamos un cultivo por ahí y no estuvimos pagando la patente a cada cultivador del que hicimos cada ensayo para tener todo el conocimiento que ahora tenemos. Y es así como las nuevas generaciones también van a adquirir ese conocimiento y es una responsabilidad que nosotros tenemos el mantener estas semillas vivas, viables y seguirles seleccionando. Entonces, por ese lado, sí va a haber contaminaciones. Yo normalmente igual tengo entre 5, 10, a veces 20% de contaminación, siempre dependiendo de la cepa. Um, Tengo una producción en promedio de 120 kilos de sustratos semanales. Yo principalmente me dedico a las capacitaciones. Entonces en Reino Fungi tenemos instalados invernaderos urbanos. Entonces más que producir frutos, producimos el sustrato para que la gente que está interesada en cultivar para su consumo o para vender localmente, le proveemos de los sustratos y de las semillas.
Entonces, el promedio más o menos de eso es lo que estamos manejando semanalmente. Tenemos invernaderos en Quito principalmente, aunque ahora estamos ubicados en Puembo, y también tenemos un par de invernaderos en Guayabamba. Ujú. Claro, o sea, creo que también es una cuestión de ir buscando cositas complementarias que también les permitan continuar. En cuanto al soporte en Ecuador, en alianzas que han logrado establecer, tanto para mantenerse en pie como para lograr cumplir con su cadena de producción, em, ¿cómo considerarían ustedes el escenario en Ecuador y qué es lo que podrían mejorar? Vamos con 2 minutitos, vamos del otro lado. Jorgito, vamos primero con Jorgito. A ver, yo creo que sí hay bastantes apoyos estatales, por ejemplo, o también estos concursos. He visto, incluso ahora hay Shark Tank Latam, entonces, en donde hay oportunidades de captar inversionistas, pero el reto, principalmente yo lo veo, es en encontrar el nicho. Porque pasa que habemos muchos cultivadores tratando de hacer lo mismo y tratando de eh, acaparar clientes, digamos. Entonces, por ese lado, creo que a los cultivadores nos falta un liderazgo para poder organizarnos bien y poder direccionar todos estos frutos, todos estos cultivos. Entonces, las ayudas sí están ahí, hay que buscarlos con Quito eh, o fondos concursables, no reembolsables también. A mí me interesa también el trabajo con comunidades y por ese lado, por ejemplo, hay fondos de ONGs que están interesados en soberanía alimentaria, que es un tema importante. Entonces sí hay digamos, cómo buscar entradas, lo que hace falta más es un liderazgo fuerte, una organización real de los cultivadores para poder llegar más lejos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, vamos, Ricardo, cuéntanos. Bueno, yo soy medio capitalista, entonces nosotros nos hemos ido formando solos. Sí, realmente, a ver, apoyo tuvimos del GTZ de Alemania porque trabajé como 10 años con ellos y dentro de los beneficiarios para tener un laboratorio fui yo. Entonces, ese fue una ayuda que abrió también el campo a que mucha gente tenga semilla y poder comenzar el proceso de semilla en el país. Pero eh, yo creo que tienen que buscar el apoyo en moverse, ¿no? O sea, para nosotros fue así, nosotros abrimos el mercado, nosotros estuvimos promocionando, hemos estado en ferias, íbamos buscando clientes, íbamos construyendo invernadero más y luego compramos la tierra, entonces no es que hemos tenido regalos ni estos apoyos, eh, tampoco hemos ganado uno que otro premio que también nos ha ayudado, pero creo que es el esfuerzo de cada uno, ¿no? O sea, irse metiendo. Ahora, sí pienso que es importante las alianzas y en eso fallamos nosotros. O sea, todos los productores pequeños estamos luchando solitos ahí, tratando de buscar los vendedores, como decía Jorge, estamos captando el mismo restaurante, tres creo. Entonces, eso, ahí hay un error porque nosotros hicimos un estudio de mercado este año y más o menos el 98% de toda la producción de hongos del país es champiñón. Nosotros somos el 2%. O sea, el campo es grandísimo que podríamos abarcar si fuéramos un poco más organizados o manejáramos mejor la producción. Sí, pero es difícil. De hecho, ya hemos hecho algunos esfuerzos y es complicado. Eh, sí, y somos pequeñas empresas que no, a veces no tenemos el dinero para hacerlo más grande este proceso, ¿no? Pero tal vez juntos se puede hacer algo más. Bueno, ya vamos a ir conversando un poquito más de eso también. Sandra, cuéntanos. Eh, mm, mm, pues, o sea, para tener más oportunidades igual, sí, como mencionó ahí de los que hablaron, es verdad que hay que buscarse, o sea, las oportunidades, por ejemplo, por contactos. O sea, bueno, en lo personal mío, he tenido ese obstáculo, o sea, de seguir creciendo, porque no he sabido como a quién acoger. Y si hubiera una asociación así como nacional de agricultores, o sea, pudiera como que guiarme. Pero ahorita, o sea, ahorita yo justamente estoy en un curso, en una capacitación para sacar como a flote mi emprendimiento, porque me Carlos, pero esto lo está dando la prefectura de Quito. Entonces yo estoy ahí, ellos están apoyando igual a todos los emprendedores de esa manera con la Universidad Salesiana. Justamente vine hoy de visitar esa universidad, bueno, el Star Labs, ellos han tenido un montón de cosas maravillosas ahí y ellos como que ofrecen ese apoyo ahorita para los emprendedores. Entonces, eso es el único, como que he visto yo apoyo. De ahí los concursos con comunidades, cuando se manejan los hongos más las comunidades, sí hay apoyo en ese tipo, a ese tipo de gente.
pero así como productores, casi no hay mucho. Ujú. Dan, y tú en la costa, pero en general, como que, bueno, ya nos comentaste un poquito que es complicado también. Y esto que comenta Ricardo es súper importante, como el hecho de que el 98% sea champiñón, también Claro, nos dice un montón. Em, claro, ¿Tú qué? esa es la competencia al final, ¿no? Los bajos precios. Entonces, es complicado porque casi todos aquí somos pequeños, unos más pequeños que otros. Y, y sí, o sea, es que es competir contra los precios del champiñón. Entonces, yo creo que ese es el reto. Y como decían ahí, capaz haciendo alguna asociación. Pero igual también el tema de la organización es complicadísimo. O sea, que trabajemos todos juntos y todos produzcamos para producir a mayor escala y bajar los precios, igual es medio utópico. Ahí, la verdad es que yo aprendí un poco del enemigo de un camaronero. Eh, ellos, o sea, saben de números mucho más que yo y me atrevo a decir que muchos biólogos que a veces tenemos muy buenas ideas, tenemos el conocimiento, eh, pero no sabemos parar un negocio. Entonces yo creo que es súper bueno aprender de estos capitalistas que sí, que ya tienen años en el negocio, se han tecnificado, saben de números y sí, eso. Esteban, ¿algo que te gustaría acotar con respecto a esto? Bueno, creo que el tema de buscar fondos sí es un tema un poco tedioso. También no es que mientras uno se presenta un proyecto ya le cae directamente el dinero, sino que toma tiempo. También hay ciertas, como he dicho, ciertos parámetros, el tema de financiamiento, cuál es el nicho de mercado, todo este tema de números que es tedioso para alguien que prácticamente no conoce de eso. Pero yo pienso que por ahí va la situación de que un proyecto, un emprendimiento ya escale a ya consolidarse como una empresa. Entonces, que el tema de los proyectos o emprendimientos entendamos que no necesariamente es el tema de tener las ventas, ¿no es cierto? Porque estás generando la idea, estás generando tu identidad, tu marca, pero ya querer tener una empresa es, chuta, como decía Ricardo, pagar sueldos, tener en cuenta una nómina, tener en cuenta gastos directos, indirectos. Entonces, todo esto implica que necesariamente se necesita capital para poder trabajar. Pero por otro lado también está el tema de que hay que saber, concuerdo con Jorge, o sea, cuál es el nicho de mercado. Estamos en un país en donde no consumimos hongos. La mayoría de personas a los que les hablamos de hongos piensan que son solo drogas, como decía Daniel también. Entonces, no entiendo cómo queremos entrar de lleno a un mercado que todavía le falta educación. Eso. Bueno, en ese sentido creo o sea, que cuenten con con la asociación micófila. Cuando nosotros empezamos, o sea, fue con ese objetivo también como de hablar más de hongos, hablar, porque esa es la cuestión. Uno solo empieza a comprender, a amar y también como a aceptar cuando ya conocemos algo. Entonces, el objetivo de hacer tantas charlas también es justamente ese. Y esperamos que se dé ese impulso desde el área de la educación y que lleguemos a tener un cambio en cuanto a la percepción que tenemos de los hongos. Y eso es algo que está pasando ya, o sea, como a nivel mundial, porque eso no es una realidad solo de Ecuador, sino ese temor es bastante generalizado, excepto en países que tienen estaciones, que de pronto sí hay como esto de salir a buscar cierta especie en cierta época. Entonces, bueno, esperar que con que el aportar un poquito desde donde nosotros también podemos, se vaya ahí quitando ese estigma. Am, bueno, entonces de lo que les escucho, un poco conocer el nicho del mercado, saber que no, que hay una preferencia por los champiñones y que es muy difícil competir por el problema de los precios, pero además de eso, esta competencia que a veces se puede generar en un mercado en el que no hay tanto público, esa oferta que se genera también puede estar representando una competencia entre estos cultivadores pequeños que de por sí están luchando por el captar. Entonces, por el captar gente, me refiero. Entonces, creo que sí es importante como que ir dando ese impulso. Si hay más oferta, también van a ir reduciendo los precios por cómo funciona eso, pero em, yo no sé hasta qué punto para ustedes como cultivadores eso represente un beneficio, o sea, que represente como llego a mi punto de equilibrio, por lo menos no hay pérdida. Entonces, esa también sería como el objetivo. Am, para ir avanzando un poquito, vamos con em, su diversidad de productos y público destino.
Vamos con Wondergrown. Esteban, cuéntanos, ¿cuáles son los productos que tú ofreces y el público al que le has puesto target? Eh, bueno, aquí invitarles a todos, a quienes están conectados, pues a que puedan acceder. Nosotros ahorita estamos tratando de involucrar a la academia en el tema de los hongos y la idea con esto ha sido poder entender de forma diferente todos estos estigmas que existen alrededor de los hongos, que si les topo me voy a contaminar o me va a pasar algo, me va a llegar alguna enfermedad, que si los tengo en la casa, pues tal vez, no sé, mi casa se va a contaminar. Entonces, Ah, lo perdimos, Esteban. Esteban, ahí, ya, sí, ahí estamos. oh, perdón, me disculpo, mi internet estaba un poco lento. Entonces, bueno, como les comentaba, la idea es poder hacer que la gente pueda interactuar con los hongos directamente. Por un lado tenemos, no sé si me escuchan ahí o Sí, se está yendo mi internet. Sí, tranqui. sí, te escuchamos. Entonces, por un lado tenemos estas capacitaciones, de hecho hemos trabajado ahorita con colectivos, es en donde más hemos estado llevando el conocimiento para trabajar con las bases. Pero también, por otro lado, como chuta, dicen que mi internet no está tan bueno. ¿Me puedes confirmar, Paulette? Te Sí. escuchamos, te escuchamos. Ahorita te escuchamos mejor que Ya, hace un entonces, ratito. sí. Ujú. Ah, ya, chévere. Sí, no sé qué pasó con el internet. Pero bueno, entonces, como te comentaba, la idea es que la gente pueda interactuar. Entonces, dentro de nuestros productos también tenemos kit. Todo esto está más enfocado a otro, sí, a otro nicho de mercado. Pero también lo que queremos es que la gente pueda conocer, interactuar, topar, no llevarlo tanto al estigma de que se va a contaminar o te puede dar una enfermedad, sino que la idea es que de primera mano tengas toda esta experiencia, ¿no? Entonces, justamente como el eslogan es, nosotros son experiencias con hongos, entonces tenemos diferentes talleres, salidas en cuanto a comida, en cuanto a los cultivos, en cuanto a identificación en campo, que eso también me gusta bastante. Y obviamente también esto, como hablábamos de las alianzas, no solamente son alianzas pues estratégicas con proyectos gubernamentales o digamos gente de financiamiento o el gobierno, sino también alianzas con otros cultivadores. Entonces, por un lado también están Reino Fungi, está Fungi Andino de Fungus Garden y otros proyectos que también se han involucrado a estas plataformas que hemos tratado de sacar en torno a lo educativo. Daniel, cuéntanos, que ahorita se me cambió el orden, entonces vamos con Dan. Ya. Repíteme la pregunta, porfa. ¿Qué productos estás ofreciendo actualmente y cuál es Ah, tu sí. público destino? Sí. Sobre todo salidas de campo. Y en verdad en las salidas de campo todavía no adivino cuál es el público destino porque van niños y van señoras de 60 años. Entonces ahí se me ha complicado descifrar cuál es el público. Y de ahí, bueno, también vendo extractos de hongos medicinales y ese sí creería que es de gente entre 35 a 55 años más o menos, hombres y mujeres. Sandra. Y, actualmente yo lo que mi granja puede ofrecer son hongos frescos, ostra blanco, lentínula. También lo que he estado haciendo es tratar de vender melena, ¿verdad? En encapsulados. Y el producto premium que ahorita estoy en investigación es vender chocolates funcionales, o sea, mezclar el chocolate con hongos adaptógenos, de alguna manera encontrar la fórmula para que permita que se unan y que sea beneficioso más que todo para la salud, porque eso es mi interés, ¿no? O sea, más que todo mi visión es encontrar un producto a base de hongos que sea beneficioso para la salud y a la vez guste a la gente. Ese es mi objetivo. Entonces, ahorita estoy en eso de los chocolates, hongos frescos, encapsulados y a veces deshidratados. A la gente que yo voy, más que todo mi cadena de distribución sería a, a las personas que les gusta mucho cuidarse de su salud, personas de entre 18 a 65 años, tratar de ver lugares como, por ejemplo, que realicen postres saludables y ahí tratar de meter el chocolate. También ver restaurantes para meter a ostra y shiitake también. Ese es más o menos mi target, lo que yo estoy queriendo enfocar. Sí. Ujú. Ricardo, cuéntanos. A ver, tenemos mucho tiempo de trabajo, entonces
Nosotros vendemos unas hongos frescos de unas 12 variedades de hongos. Tenemos hongos deshidratados, escabechados, tenemos cerveza con hongos, tenemos snack de hongos, chocolates con hongos, dulces de hongos. Eh, y la venta no solo es de los productos, sino nosotros damos talleres, vendemos micelios, vendemos kits, hacemos catas, hemos hecho 3 catas de hongos donde la gente puede probar como unas 16, 17 variedades de hongos en un solo día. Son eventos que hacemos todos los años. Hacemos también los cursos de cultivo. Vienen como unas 6 universidades acá a la granja, en donde es parte de nuestros ingresos. Y nuestra granja se ha hecho turística, entonces es un lugar turístico donde pueden venir a ver los hongos y ver cómo se cultivan y comprar hongos. Nuestro target es restaurantes gourmet, vegetarianos, veganos y público en general. Mucha gente que viene acá a la granja a comprar los hongos directamente. Jorgito. A ver, en Reino Fungi nos hemos dedicado principalmente a la capacitación y asesoría para el cultivo. Entonces, ofrecemos también semillas. Y a partir de ahí vimos la necesidad de, o más bien el nicho, de las personas que ya tienen los conocimientos para cultivar, porque tomaron un curso o vieron algo en internet, pero no tienen el espacio físico para hacerlo. Y ahí es donde nace la idea del cultivo urbano y los invernaderos urbanos, los mini invernaderos urbanos. Entonces, ese ha sido como el producto principal de estos últimos 5 años, que es un paquete, es una capacitación que incluye la infraestructura para que la gente que ya tiene el conocimiento o que lo adquiere en esta capacitación pueda cultivar diferentes cepas. Entonces, tenemos 5 variedades diferentes de cepas que pueden ser cultivadas bajo el mismo proceso. Lo que les decía, nuestro objetivo es que el cultivo sea lo más artesanal posible, lo más orgánico posible, porque este es un proceso que se da naturalmente. En los bosques esto ocurre naturalmente. Entonces, la idea es tratar de emular ese ambiente, esta biotecnología, lo mejor que se pueda y replicar esto a nivel urbano. Y también extractos medicinales de ganoderma y melena de león. Estos son como los productos principales. También ofrecemos hongos frescos, pero muy poco bajo pedido. Lo que hacemos principalmente es surtir de micelio a los invernaderos urbanos que tenemos instalados en Quito y un par de que están en Guayabamba. Ujú. Genial. Am, Vamos, o sea, para ir cerrando, yo comprendo que igual tampoco quisiera hacerle tan largo, pero entiendo que, bueno, esta vez, por como son cinco expositores, los tiempos cambian, entonces espero que también nos puedan comprender en ese sentido. Entonces vamos un poco con el ciclo de cultivo en su empresa, y con esto me refiero a, no sé, este mes empiezo aquí, rotamos, empiezo con el otro cultivo. ¿Cómo es que ustedes se manejan en ese aspecto? Ya nos ha mencionado un poco también que, em, por ejemplo, Sandra está empezando, es un cultivo más pequeño, versus Ricardo, que ya lleva tantos años, que es un cultivo más grande, pero en ese sentido, como que, ¿cómo ven ustedes esta dinámica dentro de sus invernaderos? Vamos con Daniel. Ya, yo normalmente lo que hago es que cultivo más o menos 10 kilos de cada cepa a la semana. Y así tengo cosechas constantes. Y bueno, obviamente anoto cuándo fue cultivada cada una, entonces ya las voy agrupando y más o menos sé cuándo va a fructificar cada una. Sandra. Igual me manejo así. Yo siembro cada semana 10 kilos. Y también dependiendo de cada cepa y digamos, de la demanda más que todo, también voy sembrando, digamos, que necesitamos melena de león o ganoderma o ostra, entonces dependiendo de eso ya voy sembrando también. Ajá. Ricardo. Sí, nosotros sembramos ¿cuánto? 300 kilos más o menos de sustrato cada semana. Y sí, sí depende de la demanda. Lo que más sembramos es ostra azul, porque nuestros clientes adoran el ostra azul. Y sí, un poco de ganoderma, un poco de melena, para tener todo variado, shiitake, que haya de todo. Pero nuestro fuerte es el ostra azul, ostra blanco y shiitakes, que son los que más producimos. Sí, depende que se tenga y las épocas también, ¿no? Hay que ver, en Navidad vendes más, en otras épocas hay menos ventas, entonces variamos un poquito en eso. Pero generalmente es la cantidad que se siembran todas las semanas. Hito. Nosotros procuramos hacer como por temporadas. Entonces,
Normalmente hacemos trimestralmente cada cepa con la idea de que la gente que tiene los invernaderos tenga una variedad o una novedad en la cosecha. Entonces, sí, este trimestre vamos a sacar ostra amarillo, que es una cepa que no he tenido muy buenos resultados con las anteriores, la verdad. Pero vamos a ver qué tal nos va con esta. Y así, entonces en enero vamos a sacar melena, en febrero así vamos rotando dependiendo de temporada. Mm. Bueno, ahí Ahí te aconsejo, no sé, Jorge, amarillo que está entrando, justo eso iba eh, a decir, como, sí, mándale cuando hay humedad. Sí, Ah, bueno, ahora está lloviendo bastante. sí, o sea, pero que esté listo en humedad, porque en verano no te va a dar y se bloquea. Es chistoso porque yo también he estado, no me gusta el ostro amarillo, pero dale, si quieres fructificación, dale cuando haya esté blanco en buena humedad o tienes que tener buena humedad en el lugar, porque si no se hace una corteza parecida a shiitake o algo así y se bloquea. Y Sí. el próximo invierno comienza a nacer de nuevo. Pero en Bueno, lugares como Guayaquil vas a tener humedad fuerte y ahí en cambio puedes tener casi siempre. Pero de en los pronto el lugar invernaderos está en urbanos calor. Ya. utilizamos un sistema de humedad por ultrasonido, que Ya. suena fancy, pero en realidad es algo sencillo, no es una tecnología muy cara. Y lo que consigues es una niebla fría de agua. Entonces puedes tener la humedad relativa al 98% todo el tiempo en el invernadero porque lo automatizas. Entonces, si Ya. tienen oportunidad, dense una vuelta por Instagram. Ahí tengo un video de cómo está funcionando los invernaderos con este sistema, que es algo muy artesanal, que igual ustedes lo pueden hacer si quieren. Y si no, pues me contactan. Chévere. ¿Me cuentas si funciona ese sistema en verano con el amarillo? Sí. Sería chévere. ahí les quería Ahora preguntar, vamos a ver. bueno, creí que Ricardo iba a decir lo que yo les iba a decir, pero no. Acá hay toda una discusión con respecto al ostra amarillo siendo invasivo. Entonces yo no Ya. sé, no sé si ustedes han escuchado algo al respecto y cómo se comporta en Ecuador. Porque Bueno, si eso estamos viendo en otros bosques, o sea, en sitios en donde se introdujo, quizás tengamos que actuar antes de que entre al mercado y o sea, que se expanda en el mercado, como que tratar con el principio de precaución, como de quizás no meter. ¿Qué es lo que opinarían en ese caso? Bueno, en ese sentido yo creo que hay cepas mucho más agresivas que el Citrinopiliatus, porque en la poca experiencia que tengo yo con el ostra amarillo no me ha fructificado mucho, entonces no bota tantas esporas, a diferencia de Ganoderma y ostra blanco, ostra gris, que son unas cepas súper agresivas. Entonces, sí hay una responsabilidad ahí de introducir nuevas cepas. Es por eso que a mí me gusta también trabajar con cepas locales, a pesar del riesgo legal que eso implica. Eh, y algo que es súper importante que está trabajando mi socio en su tesis de doctorado es en el breeding de cepas que producen menos esporas. Entonces tenemos una cepa que prácticamente no produce esporas. Y esto para los cultivadores tiene varios beneficios, como atraer menos insectos, porque cuando empiezan a soltar las esporas es cuando más insectos vienen. Y también el tema de la introducción de las variedades. Al tener menos producción de esporas, la probabilidad de que estas esporas lleguen a ser invasivas es menor, digamos. Pero en ese sentido sí hay un riesgo y es por eso que se recomienda, por ejemplo, una cosecha temprana, no dejar que los hongos maduren demasiado. Con esto también logras reducir la cantidad de esporas que se sueltan en el ambiente, instalar filtros. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Esto de los filtros me parece súper importante, como que como cultivadores tenemos, o sea, obviamente tenemos el problema del plástico con respecto al cultivo de hongos, que es un problema por ejemplo, bueno, la otra vez que estuvimos en charla con Galo de la Asociación de Reforestería Análoga, ellos estaban, Galo nos comentaba que estaban haciendo un intento con el bambú, que es como el hueco del bambú, y ahí haciendo el cultivo, que me parece como interesante también ir explorando esas alternativas. Pero con respecto a esto del citrino, bueno, el ostra amarillo. am, sí creo que, o sea, no sé qué tanto seguimiento ustedes le han dado a sus desechos en ese aspecto y si hay alguna posibilidad de que pueda llegar a contaminar árboles de la zona. Entonces creo que tendríamos que darle seguimiento. Más que nada darle seguimiento porque obviamente no le vemos fructificar. Eso no significa que no esté vivo. Entonces tenemos que verle. Esteban, nos faltas tú. Cuéntanos. Bueno, en mi caso lo que hacemos es tenemos lotes para poder crear las piezas que hacemos. Entonces una de ellas, y de hecho es uno de los productos que tenemos, es esto que hacemos en arte, que es uno de nuestros emblemas, que es el Huaco. Sí, este es un osito que lo creamos a partir del Ganoderma. Es súper chévere porque obviamente no dejamos crecer el fruto y utilizamos todo el micelio, ¿no? Todo lo que se pueda. Entonces para poder hacer todos estos experimentos, porque prácticamente no es que hay una línea o algo que sea como
como una receta estándar para que todos nos funcione. De hecho, a veces pueda que las piezas se hagan con el mismo micelio, pero sí depende de cómo se les da las condiciones para poder secarlo o para que crezca, o en dónde también se les está conteniendo para poder hacer. Entonces es un trabajo que se ha venido formando justamente con personas que están interesadas en el tema de materiales, micomateriales, la academia y también la parte de arte, que es súper importante, que ahora yo estoy más involucrado en esos temas porque veo que hay mucho de lo que se puede juntar. Entonces les invitamos, ese es uno de nuestros productos, talleres también que lanzamos. Genial. Bueno, voy a abrir el espacio del chat por si tienen preguntas. Vámonos con unos 5 minutitos de preguntas, quizás, para ya irles dejando, dejarles que se vayan, les he tenido aquí atrapados un ratito. Pero bueno, con respecto a esto, recordarles que en la publicación que hicimos de los emprendimientos están todos las direcciones de los emprendedores que están viendo, los emprendimientos que están viendo, para que le echen un ojito, vean qué productos tienen, los talleres que ofrecen. Todo el tiempo están ofreciendo talleres. em, y como pueden observar, también hay como una amplia gama de productos que están ofreciendo. En este sentido, decirles a ustedes como que, bueno, preguntarles primero, ¿están aceptando pasantes? Sí, no. Esa sería la pregunta. Dani. O sea, ¿están aceptando pasantes? Uno, y en otro sentido, como qué tan solos se están manejando, porque entiendo que, por ejemplo, bueno, Ricardo trabaja con su familia, a mí me pareció súper lindo también eso, y también trabaja con más gente, y como nos mencionaba, hay una responsabilidad en cuanto a registrar a estas personas, darles seguro y demás. Em, los demás, quisiera saber también como que cómo se están manejando en ese aspecto, están aceptando pasantes y eso. Dani. No, yo no hay certificado alguno que le pueda ofrecer a gente que quiera colaborar, así que no por el momento. Ya me pondré a hacer unos cuantos views en mi negocio. Sandra. Tampoco no puedo porque, o sea, como estoy recién iniciando, o sea, ahorita estoy recién como que en la infraestructura trabajando y tratando de producir más micelio, entonces no habría oportunidad para alguien más. Ahorita estoy como que yo iniciando. Ajá. Ricardo. Y tampoco es que pueda dar un certificado tampoco. Ricardo. Nosotros sí recibimos, tenemos una casa para recibir voluntarios más que pasantes. Sí, tenemos requerimientos específicos que deben cumplir por el aspecto legal. Eh, y tenemos el uno que tiene que aportar con un valor pequeño, que es por la estadía, y el otro, en cambio, es como un taller de 3 semanas o de 15 días más o menos, en que aprende la producción de hongos, producción de cerveza y producción y manejo de abejas. Entonces, esos 3 talleres tienen un valor y está incluido la estadía. Entonces, si alguien quiere, ahí me avisa. Genial. Jorgito. Sí, nosotros sí estamos recibiendo voluntarios, no pasantes, porque igual no ofrecemos un certificado, eh, pero la idea es que vengan a aprender el proceso de cultivo lo más artesanal, como hacemos nosotros. Entonces, estamos ubicados en Puembo, escríbanme por Instagram y nos ponemos de acuerdo. Normalmente son 2 veces a la semana para hacer en el primer encuentro el sustrato, mezclar el sustrato y en el siguiente encuentro se siembra el sustrato. Estevita. Sí, nosotros también no estamos recibiendo pues voluntarios, sobre todo personas que estén trabajando en el tema de biología o carreras afines y que obviamente estén desarrollando proyectos en base a lo de micomateriales, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, sí, todos quienes estén abiertos de estos temas, pues igual nos pueden contactar al correo o al Instagram y vemos qué tal. Igual envíennos sus proyectos, sus ideas y podemos trabajar en conjunto. Ok. Bueno, nuevamente agradecerles por su participación. Veo que no hay preguntas en el chat. No sé si quieren hacer preguntas. Sin embargo, bueno, como para ya ir cerrando, agradecerles nuevamente por estar acá. Em, es súper importante que mantengamos este espacio, perdón por tratarles también como Jorgito, Dani, lo que sea, porque sé que eso puede ser un poco más informal, pero también porque por la naturaleza de este espacio, que yo lo considero como un espacio más de estar en un diálogo en el que todos estamos aprendiendo, todos estamos tratando de también encontrarnos en este mundo y también con la ayuda de los hongos
ir viendo cuál es nuestro espacio en el mundo y qué es lo que podemos hacer. Con eso quiero agradecerles, ir cerrando. Si tienen algún mensaje final, el micrófono también está abierto, si nos quieren compartir alguna cosita. No, bueno, agradecerte por el espacio y a todos los demás unicultores eh, también por hacer este espacio lo que es y siempre abierto el diálogo, así que chévere. Gracias. Bueno, yo también me despido y qué chévere que más gente esté metido en este mundo mágico de los hongos, que no sea solo yo el loco que está metido en este mundo. Y Se contará de abrir, muchos locos. abrir el mundo de los hongos es algo que nos ha gustado. eh, y sí, se siente bien eso, ¿no? Y quizás algún rato vengan acá a la granja y conozcan lo que se ha trabajado durante estos años. Gracias. Igual yo también quiero agradecerles por darme el espacio a lanzarme a la fama. No, sí, Recién estoy intentando salir porque como siempre ermitaña, entonces muchas gracias. Igual por permitirme compartir con estos grandes exponentes. Le conozco a Esteban, a Jorge más o menos, y al señor Ricardo no, pero muy, muy agradecida por estar con ustedes y también aprendí mucho de sus conocimientos. ah, Bueno, para que tú cierres con una estocada final, Jorge, yo me despido de todos. Qué gusto que puedan estar acá. Primero agradecer al equipo de trabajo, a mi socia Fabi que está conectada, también a nuestro proveedor directo Pablo, quien nos ayuda con todo este tema de laboratorio en semilla. Así que cualquier cosa que necesiten, igual estamos abiertos en cuanto a micelio, semilla, todo lo que implica el tema del cultivo. A ti, Polet, gracias por el espacio nuevamente. Qué chévere que se estén dando más de estos conversatorios. De hecho, de esto necesitamos para poder comprender también cómo es el panorama que estamos viviendo aquí en Ecuador en torno al mundo de los hongos. Y a todos los cultivadores aquí presentes, queridos colegas, qué chévere poder compartir. A varios de ustedes les conozco. Y en algún momento pues podamos juntarnos para hacer algo más presencial, que siempre es ameno estar entre todos, poder compartir. Eso, chicos, y nada, que siga el mundo de los hongos, ¿no? No pierdan ese interés ni esas ganas. Hay dificultades, pero se puede. Bueno, yo también me voy a juntar a los agradecimientos a todos los presentes, a todos los presentes, a Polet por organizar este espacio, por mantener, súper importante, conversar, conocer. Quiero decirles a la gente que está interesada en el cultivo de hongos que no se desanimen, que lo intenten, que el cultivo de los hongos puede ser tan tecnificado como tan artesanal ustedes quieran. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar cada uno nuestro nicho y adelante. Espero que nos podamos encontrar presencial pronto. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a terminar esta sesión dándoles un datito que encontré por ahí en internet, muy de Google, el decir que el crecimiento del cultivo de hongos mantiene un anual del 5% de la tasa de crecimiento del cultivo de hongos. Entonces, y con un crecimiento. Ahorita, 2025, se supone que estamos en 50.000 millones de dólares que produce la industria de los hongos, con un crecimiento anual de 5%. Ojalá con este tipo de charlas, con el tipo de comunicación, incrementar la comunicación, ese porcentaje aumente también un poco y también como el ir incrementando diferentes tipos de proteínas en nuestras dietas y también el entender lo importante a nivel funcional que pueden llegar a ser los hongos con respecto a nuestra microbiota, son temas que igual los hemos topado acá y que esperamos que en una charla futura podamos tener también invitados que nos cuenten un poco más ya al respecto de lo que les estoy mencionando. Muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos em, próximamente en Ecuador. Vamos a estar haciendo la plantatón, vamos a estar sembrando arbolitos. Entonces estén atentos a las redes y ya nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao, Bien. chao.